Bien, ahí se está grabando, perfecto. Entonces, em, bueno, ¿de qué se trata matemática B? Ahora les comparto el pizarrón que estaba en la pestaña equivocada. Ahí. Bueno, matemática B. ¿De qué se trata este bicho que por ahí a algunos les aterra, pero a algunos no? A los aquí presentes por ahí no. Pero matemática B eh, trata más que nada, tiene como un bloque muy muy grande y un contenido adicional al final. No sé si ya anduvieron chusmeando la materia o los contenidos, pero tiene 5 unidades, ¿sí? Eh, Voy a ir escribiendo primero que nada un mini resumen de qué se trata la materia. Tenemos 5 unidades. La primera, la segunda. Bueno, vamos a empezar una por una. La primera trata sobre funciones lineales. No teman, vamos a hablar de qué es una función. Solo estoy numerando de qué se tratan las cosas. La segunda unidad justamente son sistemas de ecuaciones lineales. La tercera son las funciones de proporcionalidad directa e inversa. La cuarta, ahí va. La cuarta es una mezcla rara, esta cuarta unidad. Van a ser 3 tipos de funciones. Ahora creo que eran 3 o 2, ahora las escribo y ahí me voy a dar cuenta si eran 3 o 2. Tenemos funciones, eh, función exponencial, ahí va, función cuadrática primero, exponencial, sí, eran 3, y logarítmica. Y la quinta unidad es estadística. Y acá es donde aparecen, si quieren, los bloques que yo les decía. Al hacer esa pequeña separación que hice ahí al final, todo esto que ven acá al principio, estas primeras 4 unidades, fíjense que todas hablan de función de no sé qué, o ecuaciones lineales. Y después está este bichito, aislado, estadística. ¿Sí? Entonces, hay mucho peso, si quieren, en funciones. No sé si ya lo sospechan por todo lo que escribí ahí. Entonces, en esta primera clase estaría bueno que nos preguntemos qué es una función, ¿no? Porque si vamos a estar hablando de funciones tanto rato, bueno, creo que nos conviene detenernos un momento a tratar de entender, al menos en algún grado, qué es una función, ¿sí? Entonces, no sé si, como les decía, si alguno ya justo cursó por Matea. Creo haber visto algún nombre familiar recién. Veo a Silvina levanta la manito. Bueno, Yo hice eh, matemática A y me conecté a sus clases, a por la eso, mayoría, por eso. pero me va a venir bien repasar porque estoy en Pampa y la Vía, como dice. Por eso, no, no es necesario recordar todo de memoria, para Y nada. sí estoy asustadísima con matemática B, porque ayer me puse a mirar la unidad 1 más o menos anduvo, pero ya en la 2 me trabé mal y estoy Bueno, aterrada. si fue bien, de hecho, les comento. La unidad uno suele ser la más difícil. ¿Y por qué lo digo? Porque es en base a la unidad uno, ¿sí? A esta primera unidad que ven acá, a la de funciones lineales, que se desgloba, si quiere, las 3 primeras unidades. Entonces, si quieren tenemos incluso un mini paquetito acá dentro del más grande azul que hice, el rojito, que tiene estas 3 primeras unidades. ¿Y por qué? Porque si uno se detiene el tiempo suficiente en funciones lineales, la unidad 2 y la unidad 3 va a ver que dentro de todo salen. ¿Sí? Si bien Silvina reconoció dificultad, está bien, va a haber un poco de dificultad agregada, pero es necesario detenerse el tiempo necesario en la primera unidad, porque están íntimamente ligadas la segunda y la tercera con la primera unidad. ¿Sí? Entonces, si entendemos bien la primera unidad,
El resto va a fluir, ¿sí? Por ahí, como todavía no asistió a la clase, no vio los videos, obvio le va a costar. Y por ahí también recién empieza, lo vio un día, ¿no? No pretendemos que absorban todo esto, lo puedan hacer al instante, ¿sí? Lleva un tiempo todo esto. O sea, no temas, Silvina, no tema cualquier otro por ahí que ya lo chusmeó. Ahí Edgardo dice, estadística ya me conquistó, estoy haciendo data science, así que me viene genial. Bueno, tal cual. Eh, por ahí no nos metemos muy en profundidad con un montón de elementos que hay en estadística, pero es más un pantallazo de qué se trata estadística, ¿sí? Lo que les vamos a preguntar nosotros sobre estadística van a ver que son cosas que no son muy complicadas. Eh, Cristina dice, hola, buenas tardes, recién me puedo conectar, pero voy a escuchar atentamente, lograr entender un gran desafío para mí. Tal cual. Eh, Pueden, si quieren hablar con el micrófono, los invito a hacerlo, no es que tienen que pedir permiso ni nada. Eh, pero bueno, estadística, incluso yo lo que le suelo decir a la gente cuando cursa Mate B, es que la pueden ir incluso desde hoy mismo, o de ayer, haber agarrado la quinta unidad y ponerse a leer y hacer las actividades de esa unidad, ¿sí? Porque está, como les decía, en su propio mundo. ¿Es verdad que hay funciones escondidas dentro de estadística? Sí. ¿Nosotros nos metemos con eso en cómo presentamos esa unidad? No. Entonces, la pueden ir mirando cuando quieren, en el momento que quieran. Esto no significa que no lo vamos a ver eventualmente. Yo voy a intentar cubrir en el tiempo que tengamos juntos todas las unidades. Eh, Como son 7 clases, si mal no recuerdo que vamos a tener juntos, sospecho que podremos llegar. Eh, pero bueno, la quinta unidad, sepan que uno la podría ver en cualquier momento en realidad. Lo que sí me parece ir más ordenado tiene más sentido, ¿no? Empezar por la primera y de a poco vamos llegando. Pero bueno, otra cosa también es que el primer trabajo práctico abarca las primeras 3 unidades, ¿sí? El segundo trabajo abarca la cuarta unidad y la quinta, ¿sí? Fíjense que la cuarta unidad es bastante densa. Hay 3 tipos de funciones juntas ahí, ¿sí? Si quieren un porqué, que les diga de por qué está hecho así, bueno, antes en el programa de Adulto 2000 existía matemática C, hasta que un buen día dejó de existir y es como que mezclaron matemática C y matemática B, lo que era matemática B en su momento, y apareció esto de acá. Eh, yo no lo hubiera diseñado todo esto así, pero bueno, aquí estamos. Entonces, a pesar de que sea densa, esa cuarta unidad, sepan que si ustedes hacen las primeras 3 y la quinta, ya tienen casi la totalidad visto de los temas, ¿sí? Quizás alguna de las 3 funciones de la unidad 4 les convendría tener más o menos certeza de que pueden hacer bien los ejercicios para estar un poco más tranquilos llegado el momento del examen, ¿no? Yo lo que les suelo decir a la gente que por ahí viene muy justa en el tiempo o cerca del examen es, dedíquense a las primeras 3 unidades y a la última. La unidad 4, bueno, elijan uno de los tipos de funciones que ven ahí y listo. Eh, la intención más que nada es que se entiendan las primeras 3 unidades y la última, ¿sí? La unidad 4 ya son básicamente expandimos sobre lo que hacemos de funciones, ¿sí? Entonces, vamos con ¿qué es una función? ¿Sí? Bueno, tantas funciones, pero ¿qué es? ¿Qué es una función? No pretendo que, como les decía, que lo recuerden de memoria. Uno cuando haga el examen incluso puede tener todo el material con el que viene trabajando a su disposición, así que no se pretende memorizar todo esto, pero bueno, si en el momento del examen tenemos que leer qué es una función, no nos va a alcanzar la hora y media que nos dan para hacer el examen. Entonces, hay cosas que sí está bueno que, a pesar de que lo tengan escrito, anotado, que ya haya habido una lectura, ¿no? de todo eso a lo largo de un tiempo para poder hacer preguntas, para terminar de cerrar cosas, ¿no? Yo les invito a eso, de clase a clase traten de anotarse, incluso no necesariamente de alguna cuenta,
o cosas que uno suele asociar con matemáticas, sino de concepto. No entiendo este concepto, profe, me pueden decir, ¿sí? No necesito algo tan puntual, pero sí puntual en el sentido de que identifiquen algún concepto, ¿no? Porque si en el momento dicen, bueno, no entiendo la unidad 3, bueno, abarca un montón de cosas la unidad 3, ¿no? Entonces, está bueno que si vienen con dudas que sean a veces concretas, ¿no? O por ejemplo, incluso alguna actividad puntual. Así la traemos, la hacemos entre todos. Eh, pero bueno, ¿qué es una función entonces? Yo lo que les propongo en Mate B eh, es recuperar la unidad, voy a poner recuperando la unidad 5 de Mate A o visitándola por primera vez. Hablamos sobre funciones. ¿Eh? Entonces, si uno incluso tiene el material de estudio, que de hecho lo tienen disponible, el de Mate A, en la página de Mate B, si ustedes van a la sección de bienvenidos en Matemática B, fíjense que abajo les va a aparecer un archivito que es el material de estudio de Mate A. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ese material de estudio para ir a la unidad 5 y chusmear qué es una función, lo pueden hacer. La intención es más o menos hacer un repaso de eso ahora, eh, que vamos a decir entonces que es una función. No va a estar escrito con las palabras que van a encontrar en el material de estudio, lo que yo voy a poner acá, pero es lo mismo. ¿Sí? Yo les invito a que piensen en las funciones como un mecanismo. ¿Sí? Como un mecanismo que tiene entradas y salidas. ¿Sí? La definición de función, de hecho, es bastante abstracta. Lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de la materia es meternos con funciones que tengan como entradas y salidas números. ¿Sí? No vamos a irnos al nivel de abstracción donde a uno de estos mecanismos yo le puedo ingresar una botella. ¿Sí? Y me devuelve otra cosa. Bueno, con un mecanismo me refiero a que recibe algo, le hace alguna transformación, operación, lo que sea, y lo convierte en otra cosa. ¿Sí? Entonces, en principio, cada vez que nos digan función, podemos pensar, ah, bueno, hay un mecanismo, ¿sí? Que tiene entradas y salidas. Y yo lo que suelo hacer casi siempre es un dibujo de una caja, que para mí tiene sentido, quizás a alguno no le vea mucho sentido, pero está bueno tratar de visualizar estos bichos llamados funciones, que son cajitas o mecanismos que tienen entradas y salidas. La perspectiva creo que me sale bien. Imagínense que acá tiene el lugar de entrada y acá tiene la salida. ¿Sí? Entrada, salida. Bueno, pero entonces cualquier caja que tenga un mecanismo adentro, que recibe algo y escupe otra cosa, eh, ¿va a ser considerada una función? No. No solo necesitamos que tenga esta estructura, sino que también hay una condición bastante fundamental. Hay una condición para llamar al mecanismo, y lo voy a poner entre comillas, función, dos puntos. ¿Y cuál es la condición? Que cada entrada tenga una única salida. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, y ahí viene la analogía que yo les decía, por ejemplo, con una botella. No sé si alguna vez vieron en los centros comerciales o en el subte o en algún lugar las máquinas que son expendedoras, que uno le pone, le ingresa plata, le marca un producto y sale, bueno, el producto, ¿no? Pueden pensar que la entrada sería el monto de plata y la salida sería el producto que yo elegí. Bueno, pero ¿qué pasa si yo le ingreso la plata, le selecciono un producto? Imagínense, yo quiero que me dé una botellita.
Y la máquina no solo me da la botellita, sino que me da la botellita y me da un chocolate. Yo contento, porque me llegó un chocolate de regalo. Yo pagué por la botellita nada más. Entonces, la máquina estaba funcionando mal, ¿no? Si yo le ingresé una cosa y empezó a hacer cosas raras con los resortes o lo que fuera, y me tira dos cosas al mismo tiempo, hay algo que estaba funcionando mal ahí. Entonces, no tiene que ver tanto con la palabra de que funcione bien o mal, si quieren lo pueden asociar, eh, pero piensen que si a uno de estos mecanismos lo llamamos función, entonces lo importante, lo clave, es esto, que cada entrada tenga una única salida, ¿sí? Bueno, entonces podemos hacer un listado de entradas y salidas y decidir si se trata de una función o no. Así terminamos de descifrar esta frase, que cada entrada tenga una única salida. Si yo les dijera, voy a poner acá un listado de entradas y salidas, yo bien podría definir a una función de esta forma, con un listado. Podría decir, bueno, el 1, el 4, el 10, el 15. Mi función lo que va a hacer es a cada uno de estos números, si yo se lo ingreso a mi función, me va a devolver otra cosa. Bueno, si yo le ingreso un 1, la máquina me va a devolver, por ejemplo, un 4. Si yo le ingreso un 4, me va a devolver un 5. Si yo le ingreso un 10, me va a devolver un 2. Si yo le ingreso un 15, me va a devolver un 7. Este bicho de acá, este listado, imagínense que tengo una caja, un mecanismo, al cual si yo le ingreso esos números me va devolviendo los que están a la derecha. ¿Lo podríamos llamar una función? ¿Qué tenía que cumplirse? Lo dejo ahí arriba. Que cada entrada tenga una única salida. Bueno, ¿se cumple eso? ¿Que cada entrada tiene una única salida? ¿Qué creen? ¿O hay alguna entrada que tenga más de una salida? Bueno, ya tenemos un candidato que dice que no. Y Silvi, atrévete a decir si querías decir algo. Sin miedo, ¿eh? No estamos evaluando acá nada, es... ¿Qué creen? ¿Tiene que ver con la cantidad que sale o la cifra? Porque, o Mm, sea, si es por la cifra es un número, entra un número, sale otro número. El tema es que bueno, no sé si tiene que ver que entra uno y sale 4, que entonces no sale lo mismo, la o misma sea, no es cantidad un de dígitos decís vos, ¿no? sí, Bueno, ¿hablaba algo de dígitos en la frase? No, ¿no? no. Entonces, no. Si no dice específicamente dígitos, no es algo que uno tenga que asumir. En matemática las definiciones suelen ser, las definiciones suelen ser bastante explícitas en cuanto a las condiciones, a los requisitos. Entonces, si no hay alguna mención de cantidad de dígitos, no están hablando de eso, ¿sí? Entonces, ahí en el chat teníamos que sí y que no. Había un compañero que decía que no. Bueno, eh, en principio, ¿qué es lo que por ahí hace sospechar que no? Bueno, por ahí lo de la cantidad de dígitos, como decía la compañera. Eh, por ahí lo que hace sospechar a alguno de que no sería una función es que, bueno, no sé, acá yo veo cuatro salidas, pero ahí estaría mirándolo en total, ¿no? La clave de la frase que ven acá es que dice que cada entrada tenga una única salida. Bueno, yo miro esta entrada. ¿Cuántas salidas tiene? Miro el listado. Yo veo que la única salida que tiene asociada es la que me dice la flecha, ¿no? Yo lo identifiqué con las flechas acá. Y acá me dicen que es el 4. Entonces ahí digo, bueno, el 1 tiene como única salida el 4. Y así con todos los demás, ¿no? El 4, si yo sí lo ingreso a la máquina, ¿tiene más de una salida asociada? No, solo el 5. ¿Sí? Fíjense, ¿pasa algo con que aparezca el 4 acá y el 4 acá? ¿Hay algún problema ahí? Pensé que la salida 4 era la cantidad de salidas no comunicación. Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, eso pudo haber generado duda, que yo haya puesto 4 acá y el compañero lo asoció con 4 salidas. Ujú. Tal cual.
No, yo lo que quise, y está bien, eso es un tema de claridad de lo que yo escribí acá, ¿sí? Yo lo que quise escribir con este diagrama, si quieren, es al número uno le asocia al 4, al 4 le asocia al 5, pero está muy buena esa, de pensar, ah, bueno, habían 4 salidas para el uno, 5 para el 4, 2 para el 10 y así. No, no, en tal caso, si hubiesen varias, hubiese puesto, por ejemplo, otra flecha con otro número acá, ¿sí? A eso yo me refería. Entonces, También no, puede ser. si tenemos en cuenta eso, cada entrada tiene una salida. Claro, piénsenlo con... Ahí sería, me atrevo a decir, a rebuscarlo un poco más, ¿no? Eh, o por ahí, bueno, insisto, un dibujo a veces uno lo interpreta de una u otra forma, ¿sí? Y vamos cada uno, a medida que vemos cómo lo interpretó otro, adquiriendo una nueva forma de ver el mismo dibujo, ¿sí? Hasta ahora creo que nunca me había pasado de que alguien me diga, bueno, pero entonces tiene 4 salidas. Está muy bueno que haya salidas. Sí, ahora lo voy a tener en cuenta de ahora en adelante. Entonces... Eh, bueno, en este caso parece que este listado, si estamos todos de acuerdo ahora, parece que sí proviene de una función, ¿no? Proviene, y lo voy a escribir con esta letra si se entiende bien, proviene de una función. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sería uno que no? Que no provenga de una función. Bueno, voy a agarrar este mismo ejemplo, lo voy a poner acá al costado, pero ahora voy a cambiar algo, ¿sí? Voy a decir lo siguiente, voy a... No, ¿saben qué? Voy a añadir una línea más. Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a decir que... Ahí está. Este listado que tienen acá a la derecha, ¿proviene de una función? ¿Qué creen? Voy a subirlo un poquito así pueden ver la definición también de función. Ahí. La definición nos quedó ahí arriba. Que cada entrada tenga una única salida. ¿Vos decís porque repetiste el uno? ¿Y qué problema hay con eso? O sea, sería la misma entrada dos veces, que uno va a 4 y otro va a 7. Y si ustedes son un operador de una máquina, ¿no? Y les dan este listado para poder operar. Imagínense que somos una máquina, que nos dan un listado de instrucciones y nos dicen, bueno, justamente, ¿no? Como el compañero nota algo raro acá, aparece el uno dos veces del lado de la entrada. Entonces, si yo soy la máquina y me dan un listado de operaciones para hacer, o de que yo asocio esto con esto, bueno, ¿qué pasa acá? Yo en la primera línea, el uno me dicen que sale un 4. Si me marcan el uno sale un 4. Bueno, o si me dan el uno sale un 4. Bueno, si sale el 4 sale un 5. Si me dan un 10 sale un 2. Si me dan un 15 sale un 7. Si sale un uno sale un 7. Pero no me habías dicho que sale un 4. ¿Qué pasa acá? Bueno, este es el ruido, ¿no? Entonces, este bicho tiene el número uno asociado con dos salidas distintas. Entonces, esto, si bien podría ser alguna relación entre los números, ya no lo llamamos función. ¿Sí? Entonces, este es el problema. Lo voy a marcar si quieren en rojo. Acá. Insisto en que la relación entre los números uno la podría quizás establecer. Las funciones en particular son un tipo especial de relación entre números, ¿no? Estamos hablando de cosas relacionadas, entre comillas, unas con otras. El concepto de relación es mucho más abstracto todavía, no nos vamos a meter con eso, pero sepan que las funciones son un tipo de relación, que tiene sentido casi hasta intuitivo, por lo que discutimos, ¿no? De la definición de función. Entonces, eh, igual el tema de la intuición es... no se pretende que se intuya nada acá. Yo digo, bueno, en cuanto al lenguaje mismo, ¿no? A las palabras que usamos. Entonces, este listado no puede provenir de una función. ¿Sí? Eso como crucial. Bueno, entonces, ahora ya entendemos que las funciones son estos bichos que tienen algún mecanismo mediante el cual ingresa una cosa, sale la otra.
¿sí? Lo que se suele usar comúnmente para las entradas, ¿sí? Y para las salidas son letras a veces, ¿sí? Eh, por ejemplo, para el lugar de las entradas o para referirnos a las entradas, solemos usar la letra X. Quizás alguno ya chusmeó o vio, y bueno, las entradas suelen tener asociada la letra X, la letra T, incluso para hablar de tiempo. Por ejemplo, puede haber una máquina que nos diga a determinado tiempo dónde se encontraba un proyectil, una nave espacial, lo que sea, ¿no? Eh, Puede ser en realidad cualquier letra, ¿sí? Yo les digo las más comúnmente usadas son X, T, ¿sí? Para hablar de las entradas. Ahora, para hablar de las salidas, eh, suele haber bastantes más letras también que son comúnmente usadas. La más común es la Y, ¿sí? Hay otra, puede bien ser, insisto, cualquier letra. La más comúnmente usada suele ser la Y. Ahora voy a poner otra más, pero antes de hablar de esta otra, voy a decir algo sobre la caja misma, sobre nuestro aparatito. Que uno, si tiene varios de ellos, imagínense que tenemos una gran disposición de estos mecanismos, nos gustaría poder distinguirlos rápidamente, poder nombrarlos. Bueno, cuando uno quiere nombrar algo le pone una etiqueta, ¿no? Eh, A la vieja usanza, no sé, a veces nos hacían nuestras madres o quizás en su momento ponerle nombre a los utensilios que llevábamos a la escuela para no perderlo. Bueno, quizás, quizás no, pero ¿qué hacíamos? Los marcábamos, le poníamos un nombre. Bueno, con las cajas estas también. El nombre más comúnmente usado para una función suele ser la F de función. Entonces yo suelo poner la letra F pegada ahí al lado de la caja, ¿sí? Insisto, puede ser cualquier letra. Tratemos de evitar por ahí usar la letra X, ¿no? ¿Por qué? Porque y se nos genera un relío en la cabeza. Si queremos decir, tengo la caja X, bueno, pero quiero hablar de lo que le entra a la caja X, pero también lo nombro con la X. Se me hace un lío impresionante. Bueno, por eso. Si bien podemos usar cualquier letra para lo que sea, hay que identificar bien si la letra representa una función o si representa algún tipo de variable, ¿sí? Ahora vamos a decir que es una variable. En principio la f la vamos a usar comúnmente para la etiqueta de las funciones. Puede ser la g, la h, son las más comúnmente usadas también. Y para la salida hay otra expresión, ¿sí? Que nos habla de la salida en vez de la y y que involucra la etiqueta, ¿sí? Y la entrada. ¿Y qué expresión es? Es la siguiente. Va a parecer chino básico lo que voy a escribir ahora, pero van a ver que tiene sentido. De algún modo tiene sentido. Que esté escrito así. F paréntesis X. ¿Y por qué digo que tiene sentido esto? Porque esa escritura nos puede llegar a decir que a la etiqueta F, a la caja F, yo le ingresé, por eso está entre los paréntesis, la entrada. La entrada que yo la estoy representando con la letra X. Bueno, pero ¿qué obtengo de hacer eso? De a la cajita F haberle ingresado la letra X. La salida. Entonces, esta escritura medio que nos dice, ah, vos a esta caja le ingresaste la X. Entonces todo esto escrito así, lo que me representa es la salida, ¿sí? Otra forma, si no usábamos la X y usábamos la T, bueno, podría ser la F paréntesis T. Ahora, cada vez que ustedes se encuentren con estos bichos así, ya van a saber que está hablando de la salida, ¿sí? La salida. Podemos ver un ejemplo de uso concreto de esto, ¿sí? Con lo que habíamos hecho acá abajo. En cada uno de estos renglones, uno lo puede resumir con esa escritura que vimos. El primer renglón de acá, ahora lo separo acá. Este primer renglón, vamos a hablar de la que sí es una función, ¿no? La que no es función no tiene sentido hacer lo que vamos a hacer ahora. De esta que sí era una función, este primer renglón
lo podríamos haber abreviado en vez de poner flechas, E, S y un montón de cosas. Podríamos haberlo abreviado usando esa escritura que les mostré ahí arriba. Podríamos haber dicho la función f. Ya le asigné un nombre incluso. Fíjense que acá, en mi listado, en ningún momento hablaba de la etiqueta. Bueno, le pongo el nombre yo. ¿Quién me frena? Entonces, a la función f. Si yo le ingreso ¿quién? La entrada acá era un 1. Si yo le ingreso un 1, ¿quién sale? Es igual a. ¿Sí? De ingresarle 1 a la cajita f, esto es igual a la salida. ¿Y la salida quién era? Era 4. De esta forma podemos abreviar con estos símbolos lo que pasó en este primer renglón. ¿Sí? Entonces cada vez que ustedes vean esto escrito de ahora en más, ya pueden asociar esto. ¿Sí? Si a ustedes les dicen este bicho raro escrito así, me están hablando de que hay una máquina, una caja, que le ingreso el 1 y sale un 4. Nos vamos a meter más de lleno a medida que avancemos con la materia, con, bueno, qué hace la caja, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene, si quieren? ¿Qué nos interesa estudiar de ese comportamiento por ahí? Pero bueno, acá, en este segundo renglón, lo podríamos abreviar haciendo f, paréntesis 4. Acá si ingreso el 4, sale un 5, ¿no? Y así, sucesivamente. Acá si yo le ingreso un 10, sale un 2. Y acá si yo le ingreso un 15, sale un 7. ¿Sí? Se suele decir coloquialmente la función evaluada, por ejemplo, en 1 es igual a 4. Hay muchas formas de decir esto. Si quieren lo escribo brevemente. Analizando solo uno de estos casos, para que vean la multiplicidad de formas que tienen de decir esto mismo. Esta escritura puede ser dicha de varias formas. La función evaluada en 1 es igual a 4. Esta es una. ¿Sí? Otra forma que tienen es la imagen de 1 es 4. Y al revés, ¿no? Podríamos decir esa misma frase, pero al revés. 4 es la imagen de 1. Hay muchas formas de decir todo esto. No nos interesa que sepan todas estas formas, pero me gusta mostrárselo. No. Me gusta mostrárselo para que ustedes puedan ver que si se enfrentan tanto en el apunte de mate A como en el de mate B con alguna de estas, sepan a qué hace referencia. ¿Sí? A veces uno cuando lee el material de estudio le aparecen frases raras o cosas que no sabe de dónde salen. Bueno, puede bien ser este caso. ¿Sí? Bueno, insisto, no nos interesa que reconozcan cómo decirlo de todas estas formas, son simplemente equivalentes entre sí. ¿Sí? Bueno, y la gran pregunta entonces, está bien, más o menos sabemos qué son estas funciones. ¿Y de qué nos sirven? ¿De qué me sirven estos mecanismos? Bueno, porque eso es algo que hay que dejar en claro desde el vamos, creo yo, ¿no? ¿Por qué nos interesa estudiar estos bichos? Lo voy a escribir como bichos, tal cual. Bueno, ¿por qué nos interesa estudiar estos bichos? Bueno, yo les puedo dar un porqué. Y el porqué es que nos permiten predecir, ¿sí? Modelar, etc. Nos permiten transmitir información rápidamente. ¿Y de qué forma transmitir información rápidamente? Bueno, todavía no hablamos de algo que va muy de la mano con las funciones, que es el gráfico de una función. ¿Sí? El gráfico de la función está asociado a transmitir rápidamente qué es lo que hace este bicho. ¿Sí? Esta función. Ahora,
nos permiten predecir, modelar situaciones de la vida real, ¿sí? Donde nosotros vemos un comportamiento, fíjense que estábamos viendo relaciones entre números, y estos comportamientos pueden estar ligados a situaciones concretas de la vida real, como bien decía, lo de la posición de un auto en un determinado tiempo, bueno, la posición de una nave espacial, la posición de avión, todo lo que tenemos de lo cotidiano hoy en día, incluso hasta me atrevo a decir también los teléfonos, todo lo que tenemos, eh, en algún momento necesitó de el lenguaje de la matemática y la física agarradas de la mano, diciendo, bueno, vamos a descubrir las leyes fundamentales del universo, a escribirlas, y nos van a permitir hacer un montón de cosas. Está bien que no se propuso la humanidad hacer eso del principio, pero eh, fue pasando, ¿no? Y hoy en día tenemos un sistema bastante riguroso de matemática en cuanto al lenguaje, vocabulario y todas estas cosas. Y hay una de estas ramas que es el análisis funcional. Y ahí es donde caemos nosotros. Ahora mismo estamos hablando sobre funciones. Ramas de la matemática hay un montón, ¿sí? Pero particularmente, este es el gran porqué, si quieren, de por qué estudiamos estos bichos. Algo concreto, como les decía, pueden ser posiciones de vehículos, pueden ser, incluso podríamos irnos a estudio del mercado, podríamos llevarlo a las situaciones casi que queremos. Cuando queremos diseñar algún proyecto o lo que fuera, imagínense, no sé, un puente grúa, si alguien está en tema construcción y quiere poder diseñarlo de forma que no se me rompa al levantar cierto peso, bueno, vamos a necesitar hablar de algún tipo de función de fondo, que nos diga algún tope de peso máximo que pueda llegar a tener, y si no, a partir de ahí, chau. ¿Sí? Entonces, utilidades tienen infinitas. Podemos estar desde acá hasta el fin de la materia hablando de todas las utilidades que hay. A medida que ustedes avancen en la materia van a ver que no nos metemos tanto con el uso muy muy concreto, sino en las relaciones mismas matemáticas, ¿sí? Yo voy a tratar a veces de mechar con algún contexto específico para que sea más sencillo. De hecho, si ustedes, algunos ya dijeron que sí, pero si ustedes hojearon un poquito el material de estudio de MateB, al principio lo primero que les aparece son gráficos de llenado o vaciado de unas piletas. Veo que Silvina me hace que sí, con la cabecita. Bueno, tal cual. Entonces, sin mucho preámbulo, me gustaría traerles a luz alguno de estos gráficos para que los miremos juntos. Denme un momentito que ahora los traigo. Así hablamos de qué se trata el gráfico de una función, ¿sí? Y qué tiene que ver con lo que estábamos viendo antes. Ahora les traigo. Un momentito. Acá tengo uno. Bien. A ver, denme un momento. Estoy teniendo un inconveniente acá. Ah, qué raro. No me está dejando compartirlo por algún motivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a transmitir directamente la pantalla. Más fácil. Acá. Esta era la actividad que quería que veamos. Está en el campus. También, o sea, Silvina comentó, si mal no recuerdo, que estaba hojeando el material de estudio. Bueno, uno bien puede mirarlo mediante el material de estudio, todo lo que estamos haciendo. Esto les digo también para las otras materias. Esto es a lo largo de todas las materias de Adulto 2000. Eh, Ustedes pueden tener el material de estudio, que son los libritos. Yo, de hecho, acá tengo uno. Si se acercan físicamente a alguna de las sedes, les podemos dar esto, que son los libritos impresos.
Y tienen todo el material de estudio de forma física, ¿sí? Eh, Otra forma es hacerlo virtual, ¿sí? Lo que tienen ustedes virtual es ese mismo libro que les mostré ahí, solo que en formato digital. También tienen el recorrido por la página del campus, que básicamente es ese mismo libro, pero adaptado a una cosa más dinámica, como ser estas actividades, por ejemplo. ¿Y qué pueden apreciar acá? Saben que son bichos raros, pero ¿qué intuyen de esto? ¿Qué hay primero que nada acá? Hay dos cosas, una a la izquierda, otra a la derecha, ¿no? Dice pileta número uno, pileta número 2. Bueno, ¿qué parece que esté pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Entrada, salida? ¿Les queda claro que es una entrada y una salida acá? Javier ya lo está queriendo mechar con lo que vimos antes. Me parece perfecto. Pero, ¿queda claro acá que es una entrada y una salida? No, a mí no me queda muy claro. No, ¿no? Porque además hay ahí un 0 y un 5. Sí, de hecho los números están muy chiquitos, espero que me puedan perdonar, ahora lo hago más grande. No, no, no importa, pero Ahí. en vez de haber una sola cosa hay dos en una función. Claro, parece, bueno, teníamos entradas y salidas, ¿no? Pero con dos cosas te referís más a... Claro, entre paréntesis hay el 0 y el 5. Ah, claro, el compañero lo que está mirando es esto de acá abajo, ¿no? Ujú. Bueno, yo les propongo por ahora ignoren todos estos jeroglíficos que hay acá abajo y concentrémonos en el dibujo este, ¿no? Los jeroglíficos que hay acá, en su momento ya hablaremos. Hoy no es la intención meternos con eso. Aparte, sepan que no es algo necesario para lo que vamos a hablar. Lo que sí va a ser necesario es que tratemos de descifrar estos dibujos. Esa es la clave, ¿sí? ¿Qué nos pueden estar diciendo? Entrada de hectolitro por hora, dice alguien en el chat. Claro. Tiene Bueno, que ver con el tema del llenado de la pileta en un determinado tiempo. bueno. ¿Y qué les lleva a pensar esto? ¿Que se está llenando alguna pileta? Las dos. Las dos. ¿Y por qué afirman eso? ¿Qué están viendo ustedes para poder decir eso? ¿Qué miran? Una línea que crece, que va avanzando. ¿Qué significa que está creciendo? ¿Avanza a medida que pasa qué cosa? El Avanza tiempo. el tiempo. Ah, o sea, ustedes relacionaron que sobre el eje horizontal está Claro, representado el tiempo. O sea que en determinado tiempo tienen alguna medición de cantidad de agua. claro, Y si avanzaban un poquito, la medición aumentaba claro. respecto a la anterior. Eso fue lo que les permitió concluir, bueno, parece que a medida que avanza el tiempo, cada vez hay más agua. O sea, por ejemplo, acá, en la hora 1, ¿se atreven a decirme cuántos hectolitros o miles de hectolitros Dos, había? Un compañero dice 2. ¿Y por qué? porque está en la línea vertical el 2. Hay un punto marcado ahí, ¿no? Claro, el punto entre el uno de la horizontal y la de vertical, te marca el 2 de la vertical. O sea, el compañero lo que hizo fue reconocer lo que llamamos coordenadas de un punto, ¿sí? Dice, bueno, hay una cierta altura a la cual está y está ubicado ya sea a la derecha o a la izquierda del número 0 que está acá, que es, si quieren, el cruce de ambas rectas. Cuando uno quiere ubicar espacialmente un punto, me tiene que decir alguna altura o y algún largo, ¿no? Como cuando jugaban, por ejemplo, si alguna vez jugaron o a la batalla naval o al ajedrez, no sé si conocen alguno de los dos juegos, pero tienen un sistema de coordenadas, ¿sí? Uno puede jugar, si no lo sabían, al ajedrez de manera verbal solamente. Pueden indicar el lugar, la ubicación de una pieza y decir dónde la quieren mover. Bueno, pero verbalmente, ¿cómo lo hago? Con un sistema de coordenadas, justamente, ¿sí? Entonces, eh, este sistema de coordenadas nos dice, bueno, tiene que estar en fila tal, columna tal. Por ejemplo, en el ajedrez, ¿no? Bueno, en la batalla naval, de hecho, también.
¿Y qué tenían ustedes en esos dos juegos? Bueno, por ahí no lo saben, pero les comento. Sobre un eje, por ejemplo el de las filas, tienen letras en el ajedrez. No recuerdo si era sobre la fila o las columnas, pero la idea es que sobre uno tienen letras y sobre el otro tienen números. O sea que si yo les dijera, y vuelvo un segundito al pizarrón nuestro, y les hago el tablero ya que lo estamos diciendo. Tenemos el tablero de ajedrez, ¿no? Así, así, y bueno, yo les digo 1, 2, 3, 4. A, B, C. Y les marco este casillero de acá. ¿Cómo me lo dirían ustedes verbalmente a ese casillero que marqué? B3. ¿Hay otra forma? mm, Ah, 3B. 3B, claro. Da igual, ¿no? Es lo mismo. Lo mismo. Bueno, acá da igual. Y en la batalla naval da igual. Porque tenemos un eje con letra, otro eje con número. No importa el orden que lo decimos, va a dar lo mismo. Bueno, pero da lo mismo en el otro ejemplo que teníamos. Acá, por ejemplo. Para hablar de ese punto que el compañero nos decía. ¿Sí? De este punto de acá. Del uno, del que tiene en las horas el 1 y en los miles de hectolitros el 2. ¿Qué pasaba si yo en vez de decir 1, 2 digo 2, 1? ¿Da No, lo mismo acá? le tenés que anteceder a cuál de las líneas estás hablando. Claro, ¿qué número X o Y. es cuál? No sé O si es T. X o Y, en este caso Bueno, hay una T. claro. Fíjate. Una T, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, por convención, sepan que esto ustedes en realidad lo podrían determinar de la forma que quieran. Pero por convención, para que estemos todos de acuerdo de ahora en más y no se arme lío, decimos, bueno, primero vamos a ubicar siempre sobre el eje horizontal. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden eso de acá en adelante, porque si no después no hacemos lío. Sepan que cuando estén ya haciendo sus cosas o lo que fuera, ustedes deciden el orden en el que lo dicen. En líneas generales, siempre que vean coordenadas de un punto en un sistema de representación de este estilo, suele estar primero el eje horizontal. ¿Sí? Es un caso excepcional donde se lo den vuelta y les aclaran. Sepan que por convención siempre suele ser así. El primer número que diríamos entonces es sobre el eje horizontal y el segundo número que diríamos sobre el eje vertical. Estaríamos diciendo, bueno, queremos sobre la columna del 1, de la hora 1, ¿a qué altura estamos ubicados? Estamos ubicados a la altura 2. Con eso indicamos ese primer punto. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer acá, en el pizarrón. Ahora lo traigo. Ahí estamos. Entonces, nosotros lo que teníamos en nuestro sistema de referencia ahora es un poco distinto, ¿no? Tenemos estos dos ejes, que se llama el eje cartesiano esto, y suele tener, como el compañero bien decía, la X acá y la Y acá. Bueno, en nuestro caso se hablaba de tiempo, pero recuerden que la X y la T son las más comúnmente usadas, ¿sí? Y lo que me decían era que en la hora 1 había 2000 hectolitros, ¿sí? Y estaba el punto marcado acá. Lo que yo les recuerdo, o les recomiendo para poder determinar con certeza las coordenadas de un punto, es pensar en la fila, en la columna y en la fila, ¿sí? De la cual estamos hablando. Yo para ubicar este punto, ¿qué tuve que hacer? Tuve que mirar la columna del 1 y ver dónde se cruzaba, a qué altura estaba, más que dónde se cruzaba, ¿no? Entonces yo ya digo, es como que lo tengo en la mira, está acá, ¿sí? Y ahí me van a quedar un poco más clara la idea de las coordenadas. Nosotros para hablar de las coordenadas no es que decimos 1, 2, decimos de la siguiente forma las coordenadas, 1 punto y coma 2, ¿sí? Mm, Usamos esa escritura. No pregunten mucho por qué, es una escritura que decidimos usar. Bien podría haber sido 1,2, ¿sí? Pero 1,2 en realidad es un número, ¿no? Claro.
Entonces había que añadirle algo más. Bueno, no es que es porque sí, es porque faltaba algo. Entonces, bueno, si usamos la coma, mareamos gente. Pongamos punto y coma. Bueno, ponemos punto y coma, pero uno punto y coma dos. Y el tema de los paréntesis, bueno, hay muchos por qué. Pero no se maten en el por qué, simplemente sepan que si se encuentran con ese tipo de escritura, les están hablando de un punto. ¿Sí? Ujú. Si les genera duda en cualquier momento, pregunten. Lo Por eso vemos. son dos cosas, pero es una única entrada. ¿Qué es la entrada y la salida acá? Claro, Vamos a conectarlo bien con lo que habíamos visto. ¿Qué es la entrada? ¿Qué es la salida acá? claro, claro. ¿Hay Y una ahí, máquina de fondo acá? ¿Hay un mecanismo? y tal vez el motor que llena el agua, no sé, o algo que hace. Bueno, el compañero va más a lo literal, ¿no? No, no, Tal ya vez sé, la pero bomba que algo llene que de agua hace que llene el agua, Bueno, pero yo o el digo, agua misma, no sé. en lo que tenemos acá escrito, ¿sí? En lo que tenemos acá escrito, ¿hay algún mecanismo? ¿Hay alguna entrada y una salida? Bueno, Y Javier sí, propone que sí. ¿Qué sería la entrada? ¿Qué sería la salida? Yo creo, o sea, hay dos números. tenés que calcular el número de eso. ¿Hay que Y calcular algo acá? ahora no, después. Por ahora, Tiempo y hectolitro. No sé si te convence, Nico. Tiempo y hectolitro. Tenemos un número que es una cosa, un número que es otra cosa. O sea, podría haber una máquina que esté registrando en cada instante de tiempo, para cada entrada, una salida. ¿Y la salida qué sería? Como bien nos propone, ahora Candela también, la entrada es el tiempo y la salida podría bien ser la cantidad de hectolitros, ¿no? Entonces, lo único que podríamos también decir es la entrada sería este que está acá, la salida sería este que está acá. mm, Está bien que el compa quería ir a lo más literal, ¿no? Bueno, la máquina que me llena la pileta. Sí, hay una máquina. Bueno, pero estábamos hablando de las máquinas matemáticas, si quiere, ¿no? Que nos sí, permiten establecer relaciones entre estas cantidades. Bueno, que no está mal pensar igual en la máquina literal que te llena la pileta. Al fin y al cabo hay que crearla, ¿no? Pero en este caso, tenemos entrada y salida. Y fíjense que estamos representando visualmente entrada y salida. Y esto nos permitió decidir si una pileta se estaba llenando o vaciando. Estábamos nosotros haciendo una representación visual de la función misma. ¿Sí? A esto llamamos el gráfico de la función. ¿Sí? Va a ser un conjunto de puntos, y lo voy a escribir. El gráfico de una función será un conjunto de puntos, en principio. Bueno, pero cualquier punto entonces va a formar parte de mi función. No sé si lo recuerdan, pero en la actividad que tenían planteada ahí había algo así, ¿no? Había algo así. Teníamos una especie de recta o semirrecta que partía de acá, pasaba por justo ese punto y continuaba. Y llegaba por ahí a algún valor máximo, que yo creo que me pasé un poquito de, de la altura que me indicaba, pero bueno, tenían una altura máxima si quieren, a la cual llegaba y supongo la pileta llegó a una cantidad más alta o más grande de cantidad de hectolitros. Pero, por ejemplo, ¿por qué no me aparecía este punto acá? Marcado también. Bueno, cualquier punto claramente no pertenecía al gráfico de esa función, porque si no yo tendría, por ejemplo, marcado ese que está ahí. O por qué no me aparecía marcado este de acá, o este de acá, o este de acá. Tienen que tener una condición los puntos para que formen parte de lo que llamamos gráfico de la función. ¿Y dónde estará la condición? Y yo creo que en el significado de cada una de estas coordenadas está escondida la respuesta, ¿no? A lo que yo les pregunto. ¿Qué tenía cada punto? Coordenadas. Una coordenada era el tiempo, otra coordenada la cantidad de agua. Entonces creo que de ahí ya podemos sospechar, ¿no? Ah, bueno,
Entonces no cualquier punto va a estar. Porque si no, entonces a cualquier tiempo podría tener cualquier cantidad de agua. No. La pileta no hace eso, ¿no? No es que explota de agua de repente o se vacía en un instante. ¿No? O sea, hay alguna relación entre un instante de tiempo y una cantidad de agua asociada. Entonces vamos a mirar esos puntos, los que cumplen esa relación que tenemos, ¿no? ¿Y cómo lo escribimos, cómo lo decimos? Bueno, en principio el gráfico va a ser puntos, va a ser un conjunto de muchos puntos. Que tengan esta información, ¿no? Entrada, salida. Esa es la condición. ¿Sí? Que cumplen que su primera coordenada es una posible entrada. ¿Sí? Es una posible. Mientras que su segunda coordenada es su salida asociada, ¿sí? Y esta es la definición de el gráfico de una función, ¿sí? Esto era lo crucial que ustedes iban a necesitar, ¿sí? De cómo interpretar primero qué es una función, qué es el gráfico de una función, ¿sí? Lo más esencial era lo que hoy les quería transmitir, eh, para que puedan encarar o empezar a leer si quieren el material de estudio o lo que fuera. Recuperar este tipo de concepto era clave para arrancar, ¿sí? Entonces, el gráfico de una función, sepan que van a ver estos dibujitos como el que tenemos acá, que no son otra cosa que representaciones visuales de estas relaciones, ¿sí? O estas funciones. Eh, en particular, yo dije un conjunto de puntos, ¿no? Fíjense que está escrito un conjunto de puntos que cumplen que su primera coordenada, bla, bla, bla. Bueno, pero acá, ¿ven un conjunto de puntos ustedes en esta línea recta o en este segmento que hay acá? ¿Ven un conjunto de puntos ahí o ven una línea? ¿Qué ven? Y podrían ser, la línea podría ser un conjunto de puntos, justamente, o sea, una sucesión de puntos. Podrías ponerle una Mm, marquita en cada uno de esos. qué nombre el de sucesión de puntos, me gusta mucho. La palabra sucesión igual guardala para más adelante. Ya vas a hablar de sucesiones quizás en algún momento. Pero está bien usada en el contexto, no estamos hablando de una sucesión de puntos. Pero fíjate, Podrías adivinar cualquier otro de esos puntos solo con tener esa. Pasa que necesitarías 2 puntos por lo menos, ¿no? bueno, esa es una pregunta crucial, ¿no? Que uno se hace. ¿Cuántos puntos necesitamos para determinar una recta? Claro. El compañero dijo, bueno, necesitas dos. Ahora, Javier justo también mencionó hay dos. ¿Pero solo hay 2 puntos acá? El compañero recién había dicho una sucesión de puntos, ¿no? ¿Y a qué aludía con eso? Bueno, que uno bien podría marcar, por ejemplo, un punto acá. Ese punto está situado sobre ese segmento. Pertenece al segmento. Claro. Lo conforma. ¿Sí? Bueno, pero ¿y entonces quién me frena? Yo podría poner un puntito acá, otro puntito acá, otro puntito acá, otro acá. Y bueno, ¿cuántas veces podría hacer esto? ¿Cuántos puntitos podría identificar acá? Millones. Infinito. Ah, pasó de un... Fíjate, Nico dijo billón y después dijo, no, infinito. ¿Y pero por qué infinito? ¿Qué les asegura que son infinitos? Porque uno siempre puede hacer zoom con la lupa y marcar en el medio, ¿no? Claro. Yo siempre puedo, matemáticamente hablando, yo siempre puedo agrandar mi escala, mi dibujo. Digo, bueno, en el medio marco un nuevo punto y agrando de nuevo y digo, bueno, y en el medio, y en el medio, y en el medio, y así. ¿Sí? Entonces, en principio, ¿tendría en la vida real sentido hablar de eso? Porque eso nos estaría diciendo que a cada instante de tiempo lo estamos partiendo al medio, y al medio, y al medio, y al medio, y al medio. Matemáticamente uno puede, pero la maquinita que me medía en cada instante de tiempo cuánta agua había, yo sospecho que no tomaba la información tan regularmente. Bueno, nosotros no lo vamos a complejizar tanto el problema,
pero me gusta mostrarles esto, ¿sí? Esta interpretación. Que cuando ustedes vean esa línea recta, ¿sí? Sepan que en realidad está compuesta por infinitos puntos y que uno bien podría, como decía el compañero, inferir sobre cualquiera de estos otros puntos. Podríamos marcar acá, ¿sí? Y ahí tenemos un punto. Podemos deducir sus coordenadas si ya tenemos la recta trazada, ¿sí? ¿Y qué nos dicen las coordenadas? Información que nosotros buscábamos. A determinado tiempo tenía tanta agua. A determinado tiempo estaba en tal posición. A cierta cantidad de personas le corresponde tanta cantidad de plata. Algo así, ¿no? Las relaciones infinitas también, si quieren. Las que les permita la imaginación incluso. Lo que sí tiene que quedar claro es cuándo un gráfico puede provenir de una función o cuándo no. ¿Qué quiere decir? Y con este ejemplo, si quieren, cerramos por hoy. Yo les voy a hacer acá un dibujo. Creo que este de acá sospechan que, si bien no lo dije, puede provenir de una función, ¿no? ¿Acá se contradice la definición de función con este gráfico? Este de acá. ¿Qué creen? Nico dice que no. No, no se contradice para mí porque para cada entrada hay una salida. Ahí va, ¿no? Para cada entrada parece haber una salida. No sé si alguno no está convencido, pero fíjense, ¿cómo haría yo para determinar una entrada? Bueno, digo, elijo un instante de tiempo, del cual tengo información. Digo, me paro en este instante de tiempo. ¿Por qué digo que tengo información? Ah, bueno, porque si yo me fijo acá, ¿qué punto del gráfico de la función está asociado con ese instante de tiempo? Y va a ser este punto de acá, que está a una altura determinada. Entonces, no es que está a dos alturas al mismo tiempo. Acá la salida, recuérdense que sería la altura, ¿no? Del punto. Entonces, hay una única medición de agua para ese instante de tiempo. Hay una única salida para esa entrada. En realidad el gráfico entonces está ilustrando más de una función, en realidad. Si tenés 2 puntos o 3, la No, función no, sería no. una sola. La función es una sola. Lo que tenemos representado son todas las entradas con sus salidas. Claro, Cada punto tiene esa información, la entrada con la salida. No es que tenemos múltiples funciones acá. Lo que hacemos claro, es porque todo tiene la graficar misma lógica. una función. ¿Qué Claro. ibas a decir, perdón? Que todo tiene la misma lógica, aunque sean diferentes entradas y salidas, está todo Eh, representado con la misma lógica. es que, vos le decís la misma lógica, pero hablamos de la misma función. Función, por eso digo, para entender por qué era una sola función, porque Claro, aunque sean varias cosas, está todo está todo en la misma familia, en la misma. tal cual. En los casos que nosotros vamos a ver, vamos a decir esto, ¿sí? Estamos hablando de una misma función y queremos graficar esa función. Queremos graficar esa función, ¿sí? Si hacemos dos gráficos, o uno de una función y otro de otra función, y los queremos superponer, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí sería como para comparar, ¿no? Un crecimiento por ahí con otro crecimiento. Bueno, y ver cuál está por arriba de cuál. Es algo que se hace, no es que no. Pero nosotros vamos a partir de primero tratar de entender cómo graficar una función y extraer información. Lo crucial en MateB es poder leer un gráfico, ¿sí? Poder interpretar, incluso después vamos a ver mecanismos, ¿sí? Los mecanismos mismos de la función. Uno puede mirar un gráfico, extraer información y ver si tiene correlación con un mecanismo que les planteemos, asociado también a esa función. Que ustedes decidan, ¿es verdad que este gráfico que ven acá se corresponde con este mecanismo que le muestro acá? Esperen a la segunda clase para ver el mecanismo si quieren o chusmeen por su cuenta, pero pueden bien esperar si quieren. Bueno, esas son las preguntas cruciales que va a haber a lo largo de la materia. Entonces, el gráfico que sí les quería hacer, y con esto sí cerramos, sería el siguiente. Esto que ven acá. Acá les digo que tenemos el eje X, tenemos el eje Y, y esa curva roja
es el gráfico de mi función. Entre comillas. Digo, entre comillas, función. ¿Sería el gráfico de una función esto? ¿Qué creen? Lo que me hace cara rara, Silvina. Nico dice que sí. ¿Qué tenía que cumplirse para que sea una función? Que cada entrada tenga una única salida. Ahí veo que sí, que no, usa negativo. ¿Importa si usa negativo? En la definición de función, recuerden, si no hay nada explicitado sobre uso de número negativo o sobre cantidad de dígito, no importa. ¿Sí? Las definiciones suelen ser lo suficientemente claras. ¿Sí? Entonces, mientras tenga una entrada y una salida, no importa si no Claro, está especificado claro, que sea claro. un número negativo o no, sí, es una función. ¿Este sería de una Ahí- función? Y yo les pregunto, ¿eh? Para todos los que creemos que sí. Hay algunos que creen que no, otros que creen que sí. Bueno, yo quiero que lleguemos todos a un mismo acuerdo, o sí o no. Entonces, si yo les propongo, por ejemplo, que las entradas, como dijimos, las vamos a representar con la X. Si yo las entradas las represento sobre el eje horizontal y, por ejemplo, elijo esta entrada de acá, ¿qué salida tiene asociada? ¿Yo qué hacía para ver la salida asociada? Bueno, decía, me fijo con la línea punteada a qué altura estaba ubicado mi punto, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa acá? Tengo una Tiene dos altura... salidas, Ah, claro, claro. bueno, imagínense que acá está la altura -4 y imagínense acá que acá está la altura 4. Bueno, entonces lo que ocurriría acá es que tengo esta situación, ¿no? Entonces lo que me estarían diciendo acá es que si yo ingreso y vamos a decir que la entrada va a ser el 2, imagínense. Bueno, esto me estaría diciendo que si yo ingreso un 2 sale un 4. Y me están diciendo que si ingreso un 2 también sale un -4. ¿Llamábamos función a esto? no, No, No. ¿no? Bueno, y pasa con... No, no pasa solo con un valor de entrada, ¿no? Pasa con muchos. Porque yo podría irme, por ejemplo, a la entrada 1 y pasa lo mismo. A la entrada 1 medio pasa lo mismo y así. ¿Sí? Entonces, de hecho acá ocurría eso. En cada entrada, salvo el 0, habían dos salidas siempre. Esto contradice totalmente lo que decíamos, ¿sí? claro. Bueno, con esto creo que ya vimos mucho por hoy. Les invito a que arranquen con... Si quieren empezar por la unidad 5 de Mate A, pueden. Yo les invito a atrévanse a arrancar con las actividades de Mate B. Si ven que les cuesta, que necesitan reforzar, vuelvan recién ahí a la unidad 5 de Mate A. O si no, esperen al lunes que viene y continuamos, como quieran. ¿Sí? O también, insisto, si pueden asistir a alguna clase de algún otro profe de mate, les invito que lo hagan, ¿sí? Así terminan de decidir cómo proceder. Los escucho igual, si tienen algo que quieran decir, comentar, preguntar. Está bueno la musiquita. Perdón, justo me No, no sonó hay el problema. teléfono. No hay problema. No, Está muy claro, genial, a mí estuvo bueno. me sirve mucho las explicaciones, así que, bueno, aparte ya tengo la experiencia que hice matemáticas A y me fue bien en el examen, así que voy a seguir por este rumbo. La felicito. Sí, sí. Yo estuve chusmeando a todos los que me seguían, los seguidores, Sí. y fue bien, fue bien. Y por las dudas, antes de que se retiren, les pongo una última vez, si es que se retiran, en el chat el link a donde subo las clases. Sí. Así Yo ayer les... estuve mirando Ah, algunos, estuvo mirando. cuando me trabé en la unidad 2, empecé a buscar en YouTube las clases. Bueno, bien, está bien. No tienen por qué, insisto, adelantarse tanto. Uno va al ritmo que quiere, puede, ¿sí? Eh, yo les invito a ir al ritmo que ustedes descubran, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias, buenísimo. Gracias. no, no hay Muchísimas de qué, gracias, profe. gente. Nos vemos entonces. Buena Muchas semana para todos. Muchas gracias. gracias. Hasta la Que anden bien.
No, no hay de qué. Nada que agradecer. Estamos aquí para ustedes.